bienvenidos a nuestra sesión de la asignatura de mecatrónica, sesión de teoría número 14, modalidad presencial, bloque o semestre 2026-10. ¿Sí? El día de hoy vamos a introducir el tema de PLCs, bueno, yendo primero por los fundamentos de la parte de programación, empezando por el tema de compuertas lógicas, ¿sí? Entonces, bueno, las compuertas lógicas básicamente, ¿qué son? Es un arreglo, vamos a decir, lógico, es un arreglo circuital que se utiliza a nivel de programación muchas veces para el tema de no solamente PLCs, sino otros dispositivos en general como microcontroladores, Arduinos, Raspberries y similares, ¿no? Para poder realizar algunas pruebas, ¿sí? de verdad, ¿sí? Vamos a revisar justamente las principales compuertas lógicas bajo las cuales se sustenta mucho del código que se utiliza en PLC. O sea, la primera compuerta lógica que vamos a ver es la compuerta lógica tipo AND, que también, bueno, en inglés es AND, en español es compuerta I. Esta compuerta lógica tiene una tabla de verdad. En general todas las compuertas tienen su tabla de verdad. En general todas las compuertas lógicas tienen una tabla de verdad que vamos a analizar, ¿sí? Donde vamos a ingresar dos señales que van a ser nuestras entradas y una salida a la que vamos a llamar Q. Una tabla de verdad básicamente es un resumen de las pruebas lógicas que se pueden aplicar a estas compuertas, donde tienen que establecerse todas las combinaciones posibles para las entradas. En este caso, la compuerta lógica AND, vamos a hacerle el caso básico con dos entradas que van a ser A y B, la salida es Q. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tienes dos entradas, lo que tienes que hacer es, cada entrada puede tener como máximo, o puede tener solamente dos valores lógicos, el valor 0 y el valor 1, ¿sí? Es en binario. Entonces, como son dos entradas y son dos valores por cada una, vamos a tener 2 a la n combinaciones posibles, ya, donde n es el número de entradas. Entonces, son dos entradas, por lo tanto tenemos 2 a la 2, o sea, 4 combinaciones posibles, ¿sí? Para hacer las combinaciones, lo que yo les voy a sugerir es que primero ubiquen la columna de la última entrada, que en este caso es B, y van a llenar de 0 primero, y luego van a alternar 0, 1, 0, 1, hasta llegar hacia abajo, ¿ya? Es la forma más fácil. Y luego van a ir a la entrada que le sigue a la izquierda y van a colocar, también van a alternar 0, 1, 0, 1, pero ahora van a ser de 2 en 2, ya no de 1 en 1. Entonces va a ser 0, 0, 1, 1. Ahora, una vez que tienes acá la tabla de verdad, ya está la parte de las entradas, ¿sí? Son todas las combinaciones posibles, ¿no? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. En binario, ¿no? Que si lo pasáramos a decimal sería 0, 1, 2 y 3. ¿Ya? 4 combinaciones. En el caso de la compuerta lógica AND, la compuerta lógica se hace 1 solamente cuando tanto la entrada A y la entrada B son 1. ¿Ya? Para todos los demás casos tienes un valor 0. Vamos a poner acá 0, 0, 0. ¿Ya? La compuerta lógica AND se representa en los circuitos lógicos de esta forma, ¿sí? En este caso son dos entradas, de esta manera, es como una especie de honguito, vamos a decir. Y tenemos aquí la entrada A, la entrada, o como un enchufe, digamos. A y luego la salida Q, ¿sí? Las entradas a la izquierda y la salida a la derecha, ¿sí? Ahora, eléctricamente hablando, esto también tiene un equivalente. Ya sería como que tomáramos un circuito, vamos a decir, un circuito de corriente continua, y tuviéramos acá un interruptor, y luego tuviéramos acá otro interruptor, y digamos que tuviéramos acá una lámpara incandescente, ¿no? Vamos a decir que esto es de 12 voltios. Sí, esta es la lámpara. Vamos a decir vamos a ponerle nombre acá, ¿ya? Esta va a ser A, este va a ser B, y este va a ser Q. Entonces, para que pueda fluir corriente por esta salida Q, para que se encienda la lámpara, ¿qué tendría que pasar? Pues verán que tendrían que estar activos el interruptor A y el interruptor B, o sea, los dos, ¿sí? Solamente cuando eso ocurre, entonces el circuito se comporta de esta manera, ¿no? Se cierran los dos y la corriente empieza a fluir, y una corriente ahí, y por lo tanto la lámpara se empieza a iluminar, ¿no?
Entonces, ese sería el equivalente para el circuito, en este caso para la compuerta lógica AND, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es. Esa es la primera compuerta. Vamos a ver la siguiente, porque hay varias. La siguiente compuerta es la compuerta OR. Ya, la compuerta OR igual tiene una tabla de verdad. Por si acaso, una compuerta lógica podría tener más de 2 entradas, pueden tener 3 o 4, ¿no? En cuyo caso ya le vas poniendo acá más patas, ¿no? O sea, también puede ser. Pero por lo general tiene solamente una salida. Ahora, la compuerta lógica OR, o simplemente O, tiene también su tabla de verdad. Tiene la misma combinación de entradas para este caso, ¿sí? 0, 1, 0, 1 y todo eso, solamente que las salidas van a ser diferentes. Para una compuerta OR, lo que tiene que cumplirse es que alguna de las entradas sea 1, cualquiera de ellas. En este caso podríamos hacer eso con 0, 1, 1, 0 y 1, 1. La otra, que es la primera combinación, entonces se hace 0, ¿sí? Entonces el otro, eso es la compuerta OR. Vamos a poner acá. Listo. Ahora, en el diagrama lógico, esto lo vamos a encontrar de esta manera. La compuerta OR es más o menos así. Es como una especie de flecha. Y si tuviera las entradas A y B, sería A acá, B aquí, y la salida en este caso podría ser acá, ¿no? El Q. ¿Ya? Y circuitalmente también hay un equivalente eléctrico, que sería de esta manera, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, así. Y acá otro interruptor. Podríamos colocar acá la lámpara. Y cerramos circuito ahí. ¿Sí? Entonces igual, ¿no? Imaginemos lámpara de 12 voltios acá. Esta es la salida Q, la entrada A y la entrada B. Pues como verán, el equivalente necesita solamente, el circuito equivalente, perdón, eléctrico solamente requiere que o bien A o bien B estén activos, o de repente los dos también. En cualquiera de esos tres casos la corriente va a circular, la lámpara se enciende, ¿sí? Entonces noten que esto que tenemos acá en el circuito o en la compuerta AND, exactamente, eso es justo lo que iba a decir. Un punto, no me pones. Vale. Eso me queda de física. Claro, cuando se prende un poquito por serie. Exactamente, es otra combinación. Es el circuito equivalente, ¿no? Sino que es importante esto porque luego esto lo vamos a pasar al lenguaje de PLCs, ¿sí? A ver, otra compuerta importante es la compuerta NOT. O en español la compuerta no, o la negación, ¿sí? Negación. Vamos a poner acá. En el caso de la negación, la compuerta es más sencilla, porque solamente tiene una entrada, y como es una entrada, solamente tiene dos combinaciones, ¿sí? Vamos a poner acá. En este caso, A solamente puede ser 0 y puede ser 1 y no hay más. Y la negación lo que va a hacer es tomar la entrada y la va a invertir. O sea que si tienes un 0, acá vas a tener un 1. Y si tienes un 1 en A, la salida va a ser 0. Esto en diagrama lógico se representa de esta manera, con un triangulito. Es parecido, no, perdón, es parecido a un diodo, ¿ya? Pero con una bolita en vez de un palito. Sí, es parecido a un diodo. Y en este caso, estos interruptores que teníamos acá en la compuerta AND y la compuerta OR, en este caso, eran interruptores normalmente abiertos, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? O sea, interruptores tipo NA. O NO, si es en inglés, ¿no? Normally open. Acá en la negación utilizamos el otro tipo de interruptor. Entonces, por ejemplo, el otro tipo de interruptor se representa así. Y acá viene la lámpara, ¿sí?
Listo, entonces igual, 12 voltios. Me olvidaba, ¿no? La entrada es A, la salida Q. Igual acá tienes el Q y esta sería A. Entonces, ¿qué sucede? Para que la entrada o para que la salida de la lámpara pueda energizarse, el interruptor no tiene que estar apretado. Porque si es un interruptor normalmente cerrado, un tipo NC, entonces, si no lo pulsas, el circuito funciona. En el momento que tú lo pulsas, el circuito se abre y ya no funciona. O sea, es una lógica invertida, por eso es la negación. ¿Ya? En un tema práctico, en un circuito práctico, en industria, por ejemplo, los botones de normalmente abiertos suelen ser de color verde, ¿sí? Como los de marcha, de los tableros, o botones de color negro, ¿no? O amarillos incluso. Los rojos son los normalmente cerrados, ¿ya? Los NCs. Ya, esta es la compuerta NOT. Vamos a hacer un par más por ahí. Hay una compuerta que es la compuerta XOR. ¿Cómo? Ya luego te cuento. Estamos grabando. Es la compuerta XOR, que en español lo conocemos con la compuerta OR exclusivo. Compuerta OR exclusivo. Vamos a reciclar esta tabla de dos entradas. Y en este caso, la compuerta OR exclusivo se representa, o mejor dicho, se de esta manera, ¿no? Lo que pide la condición es que sea un OR, pero que solamente una de ellas esté en 1. O sea, una de ellas de forma exclusiva, ¿sí? O sea, una 1 y la otra en 0. Eso solamente se cumple acá y acá. Y después es 0. Cuando son iguales, esto es 0. ¿Sí? Entonces, de forma excluyente, uno tiene que ser 1 y el otro no. ¿Cómo se representa en diagrama lógico? Es algo así, es como una especie de OR, pero tiene una rayita ahí que es como una especie de paralelo, vamos a decir. Y ahí está, la compuerta XOR. AB, la salida Q. Igual, eléctricamente también hay un equivalente, que es algo así. Vamos a ponerlo acá. Entonces, así. Ya. Entonces igual, ¿no? Supongamos lámpara de 12 voltios, más o menos. Ya, y ahora esto es así. Esto viene acá. Y la salida está por acá. Ok, entonces para que se cumpla o para que se ilumine la lámpara, tienes que tener, si supongamos que tienes el interruptor A cerrado, o sea, no lo accionas. Entonces, si no lo accionas, ya inmediatamente toda esta línea no va a conducir, ¿sí? Porque el A no va a conducir. Y para que esto se cumpla también, el B tiene que estar activado. Por lo cual estaríamos en este escenario, ¿sí? Estaríamos acá. Y del otro caso, ¿no? Si es que el interruptor B no se accionara, entonces toda esta rama no va a funcionar y tendrías que tener el A en 1, ¿sí? Y en este caso estaríamos aquí. Ya, este es el OR exclusivo. Ya, muy bien. Entonces, hay otras compuertas adicionales que las voy a dejar por acá para que ustedes las investiguen. Tenemos el NAND, el NOR y el XNOR. Bueno, hay una adicional que a veces la consideran como una especie de compuerta, pero yo diría que tiene un sentido un poco más práctico, que es el buffer. ¿Ya? El buffer es simplemente un repetidor. O sea, si tú tienes, por ejemplo, la señal de acá, la salida es exactamente igual que la entrada. Su símbolo es simplemente el triángulo. Así. Y, bueno, eléctricamente sería lo mismo en realidad. O sea, simplemente un interruptor. La lámpara, ¿no? Tal cual, es idéntico.
Y decimos que es un sentido práctico, ¿por qué? Porque en algunos sistemas a veces hace falta regenerar una señal, digamos que por acá está ingresando una señal, y tú quieres que esta señal esté un poco más robusta de este lado, ¿sí? Por ejemplo, podría ser quizás una señal digital, que sabemos que teóricamente debería ser una señal cuadradita, ¿no? Bonita. Pero que de repente por un tema de ruido ingresa la señal cuadrada, pero por ahí se le sumó un poco de ruido, la onda se deformó, qué sé yo. Entonces el buffer de alguna forma regenera la onda original y la pone en un mejor estado, ¿sí? Entonces, esas son las compuertas lógicas básicas ya que utilizamos. La AND, OR, NOT, XOR, NAND, NOR, XNOR. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto en tema de PLCs? Vamos a primero ver qué es un PLC. Un PLC es una cajita electrónica, como ya lo habrán podido ver en el laboratorio, como la veremos también en el laboratorio cuando trabajemos, que tiene el siguiente funcionamiento. Tú vas a ingresar por este lado sus entradas, ¿sí? Sus entradas o sus inputs, y el PLC te va a arrojar unas salidas, que vamos a llamar outputs. Y el PLC internamente lo que va a hacer es ejecutar un código que tú le vas a descargar y lo va a hacer de forma cíclica, una y otra vez hasta que se malogre, hasta que se apague o se malogre o se corrompa o algún módulo se dañe, que sí. Entonces el PLC hace esa lógica también de forma de bucle, así como también la hace el Arduino, ¿no? Recordarán que el Arduino tiene ahí el... ¿Sí? ¿Este? ¿Cuál? ¿El XOR? ¿Cuál? ¿Con el NOT? El NOT es simplemente un interruptor cerrado, normalmente cerrado. En el XOR tienes un paralelo. Y están los dos interruptores, el A y el B. La diferencia con el buffer es que en el buffer tienes un NO. El interruptor es tipo NO. En el NOT es NC. ¿Sí? Entonces, si es que tú no activas el botón, la lámpara está apagada. Si lo activas, ahí recién se prende. ¿Sí? Son iguales, ¿El A y el Q? Sí, no, se invierte. pues son iguales 0,1 y 0,1. Claro, en el buffer, o sea, claro, en el buffer son iguales, el A y el Q, pero si comparas el buffer con el NOT, son opuestos. No hay un choque. ¿Un choque? Sí, es que no deben ser iguales. No, para nada. O sea, simplemente lo he mencionado porque en teoría existe como una compuerta lógica esta también, pero digamos que no se usa tanto, vamos a decir. Pero sí, en la práctica hay dispositivos que actúan como un buffer. Sí. Por ejemplo, un switch de red es como una especie de buffer para las señales de los datos. Sí, porque no sé si ustedes han escuchado que un cable de red solamente puede tener como máximo 100 metros de cable. Pero con un switch, tú pones el switch y puedes colocar después del switch otro cable que llegue 100 metros más. Entonces, como que le devuelve a la señal toda su robustez, ¿no? Toda su energía, vamos a decir, ¿no? Si me quieren meter un metro de cable de internet que pasa hasta 10 gigas a $5 el metro, ¿lo conviene? No, 100 gigas, 10 gigas. 10 gigas. Es que lo que pasa es que puede que el cable sí te aguante, pero al final tu cuello de botella te lo puede dar tu proveedor. O sea, te lo puede poner tu proveedor. Es como que yo te diga, ya voy a ponerle a un tico el motor de un Fórmula 1. No tiene ningún sentido, ¿no? O sea, es por gusto. O sea, te van a decir, claro, este cable aguanta todo, por supuesto. No te están mintiendo, pero no te va a servir. Tendrías que tener siempre, mira, de tu casa o hacia arriba, siempre acá arriba tienes que tener mayor velocidad, tu troncal tiene que ser más robusta, tu cable, todo tu medio físico tiene que soportar lo que abajo vayas a poner. Pero tú puedes tener acá una infraestructura maravillosa, si acá arriba todo está mal, por gusto. Sí, es innecesario. Muy bien, sí, pues sería como que, a ver, no sé, pues que le pongas, no sé, pues, cables de oro a un MP3, pensando que va a sonar mejor, no sé, quizás. O sea, no, por gusto.
Ya, entonces el PLC, volvemos al PLC. Decíamos que el PLC tiene internamente un programa, o sea, un algoritmo de control que va a ejecutar de forma cíclica hasta que el PLC deje de funcionar o se desenergice, ¿ya? Para esto, por supuesto, claro, tienes que dotarlo de energía, ¿no? Puede ser a nivel de fuente, una fuente de corriente continua, o puede ser algunas veces una fuente de corriente alterna, ¿ya? Eso puede ingresar al PLC para energizar. Lógicamente, si tú le ingresas una fuente de corriente alterna, el PLC tiene que tener dentro un transformador chiquitito para que haga la conversión y traje un voltaje sano, ¿no? Y otra cosa importante de los PLCs es que lo que para el PLC son entradas, son sensores, ¿ya? Estos son sensores. O cualquier dispositivo de detección que le permita al PLC saber cómo se está llevando a cabo cierto proceso o cierto trabajo, ¿no? Imagínate, si tú quieres calcular o controlar la temperatura de un recinto y tienes un sistema de calefacción y un sistema de refrigeración que están conectados al PLC, el PLC tiene que primero poder saber si es que el cuarto está frío o está caliente para saber cuál activar, ¿no? Entonces, la única forma de saber eso es colocar un sensor. Y esa señal el PLC la procesa y la utiliza para eso. Puede ser, podemos hablar de sensores de temperatura, por ejemplo. Temperatura, puede ser presión, puede ser flujo, nivel, que en inglés es level, ¿sí? Puede ser de repente velocidad, en RPMs, de repente algún sensor de posición, un sensor quizás, no sé, de pH. También en el tema de la pandemia estaba muy de moda los sensores que te detectaban oxígeno, ¿sí? El O2, detector de O2. Y así hay una serie de sensores muy especializados, ¿no? Detector de gases, detector de fuga de combustible, hay de todo. Entonces, bueno, básicamente la máxima es que si lo puedes medir, lo puedes controlar. Entonces, pero también pueden ser sensores más sencillitos, como de repente simplemente un interruptor. Imagínate un pistón que tiene ahí el rodillito al final de carrera y el rodillito final de inicio de carrera, ¿no? O sea, para que sepas si el pistón salió o está retraído como ya lo hemos usado, ¿no? O de repente un contacto normalmente cerrado, o de repente puede ser un sensor inductivo para detectar posición de objetos metálicos, un capacitivo, sensor capacitivo, un sensor fotoeléctrico, o sea, puede ser ese tipo de sensores, ¿no? Un sensor también de movimiento, en las casas ponen muchas veces eso, ¿no? Para saber si es que de repente entró un ladrón y quiere robar tu casa, ¿no? Entonces ya detecta eso, ¿no? O en los hoteles, ¿no? Cuando quieres, vas por un pasillo y el foco se prende solito, sí, a través de infrarrojo, ¿no? Ok, todo eso entonces son sensores. Eso funciona para el PLC como si fueran sus ojos, sus oídos, y le dices cómo está el sistema. Y las salidas, normalmente, ¿qué son? De repente un sistema de calefacción, de repente un sistema de refrigeración, ¿sí? De repente un motor eléctrico que permita mover una faja transportadora, no sé, de repente una válvula, una valvulita, puede ser una válvula también, de repente que regule cierto caudal, de, no sé, el ingreso de aire caliente a un intercambiador de calor, puede ser, o una válvula proporcional que vayas a controlar entre 0 y 100% de apertura, que también se utiliza mucho en procesos, ¿no? Entonces, esos son salidas y eso para nosotros son actuadores. Entonces verán cómo es que el tema del sílabo del curso, acá como que un poco toma forma, porque todo lo que hemos estudiado en la unidad 1 eran sensores, todo lo que hemos estudiado en la unidad 2 eran actuadores, y en la unidad 3 hablamos del control en su totalidad, ¿no? Los lazos, los cálculos asociados a todo eso. En la unidad 4 ya hablamos del controlador, ¿sí? El bloque controlador es el PLC. El PLC es el dispositivo industrial utilizado para control, el más usado, sin lugar a dudas. Es muy poderoso, está preparado precisamente para que tú lo instales en un tablero eléctrico y pueda soportar los entornos agresivos de la industria y la minería, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Altura, frío extremo, a veces calor extremo, suciedad, polvo, vibración, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, trabaja 24/7. Es un machazo el PLC, no para, sigue ahí, está ahí. Obviamente tiene un tiempo de vida, ¿no? No es que va a durar, no sé, pues 20, 30 años, ¿no? Pero que te dure 10, 15 años un PLC está totalmente dentro de su alcance. Siempre y cuando tú lo hagas funcionar. ¿Qué? ¿Qué hace el solenoide? Es un actuador.
O sea, tú podías utilizar el PLC para poder activar un solenoide y controlar el flujo de un gas, por ejemplo. Porque imagínate que esto podría ser imagínate que tienes un tanque, ¿ya? Que tienes de repente acá una tubería y de repente acá tienes otro. Y de repente tú puedes acá querer controlar el ingreso de agua acá y el ingreso de agua acá. O sea, no sé, imagínate que va a ser gaseosa y quieres controlar una mezcla. Jarabe, agua. Y le dices al PLC, ok, el PLC tiene que ser lo suficientemente inteligente para poder decirle cuánto acá tiene que abrirse y cuánto de acá tiene que abrirse o cuánto tiempo para lograr acá una mezcla según la receta que quieras preparar. Entonces todo eso se programa, ¿no? Se parametriza en el PLC. ¿Ya? Muy bien, entonces sensores, actuadores y el PLC. Hasta acá preguntas. ¿Para qué? No, pues un motor, por ejemplo, para un ventilador. Ah, sí. Autos de salida. Bueno, ya se pronuncia outputs. Ya, outputs. ¿Ya? Por eso se le suele decir simplemente IOS o IOS, ¿ya? IOS, o sea, inputs, outputs, ¿ya? Entradas, salidas. Ya, es una máquina de entradas, salidas, ¿ya? Algo más respecto a las salidas. Las salidas pueden ser de dos tipos. Este señor, que ya lo conocen, que es un transistor, ¿no? De tipo NPN o PNP, dependiendo, ¿no? Del diseño. Y pueden ser también dispositivos asociados a un relevador, por ejemplo, ¿no? De repente algo así, no sé, se me ocurre, a ver. Vamos a poner acá, digamos, ¿no? ¿Matías? Ya. Por ejemplo, ¿no? Podría ser un relé o puede ser un transistor. En cierto momento de la vida también se hacían PLCs que tenían salidas a TRIAC, que es un dispositivo electrónico un poco más poderoso que manejaba señales de 220 volts. Pero en este caso se trabaja más con el transistor que opera a 24 voltios DC y el relé que podrías trabajarlo a 24 voltios DC o si quieres de repente a 110 voltios AC o si quieres a 220 voltios AC. En cualquiera de ellos va a funcionar bastante bien. ¿Y por qué? Porque el relé, o sea, hablo de la señal de control, o sea, la que vas a manejar por acá, ya, por tu contacto. Porque la señal que viene a la misma bobina, esta sí suele ser de 24 voltios, ¿ya? DC. Pero la señal que vas a controlar puede ser de 110, 220, 24, ¿no? ¿Y qué podías lograr con eso? Que si tú, por ejemplo, utilizas un relé, vamos a copiar acá. De repente tienes acá el diseño. Tú podías armar un circuitito ahí con tu relé. Si tú le suministras, no sé, pues por ejemplo 100 o 220, podrías hacer lo siguiente, ¿no? Y conectar acá de repente un piloto de 220. ¿Ya? Esta sería tu salida. Y tendrías acá 220, ¿no? Y ya que el PLC, por ejemplo, a través de sus salidas, se encargue de mandarle una señal hacia acá que retorne para este lado. Podría ser. ¿Ya? Entonces, el relé tiene esa flexibilidad para el tema del voltaje. Mientras que el transistor lo que te va a dar es velocidad de conmutación. O sea, puedes prender y apagar varias veces algo. ¿Para qué te puede servir el transistor en ese sentido? Por ejemplo, para controlar la velocidad de motores DC o servomotores, por ejemplo. Se puede utilizar. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver que el Arduino puede hacer para los motores DC, ya que lo vamos a ver el día de mañana. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esto es lo que el PLC va a hacer, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo se programa este bicho. Tienes varios lenguajes de programación. Hay una norma que lo estudia, que es la IS 61131-3, ¿ya? Esta es la norma de lenguajes de PLC.
o lenguajes de programación. De PLC. En esta norma se establecen algunos lenguajes gráficos y algunos lenguajes basados en texto, ¿sí? Entonces tienes lenguajes basados en texto y gráficos. En el caso de lenguajes gráficos, tienes tres opciones. 1, 2, 3, que son el ladder o escalera, tienes el diagrama de bloque de función, vamos a poner simplemente acá bloques, o su abreviación en inglés que es FBD por Function Block Diagram, y luego tienes el lenguaje, el GraphSet, que es son siglas en francés, ya que básicamente significa diagrama funcional de control etapa transición. También se le conoce como el SFC, por diagrama de función secuencial, ¿ya? Diagrama de función secuencial. Y tienes dos lenguajes basados en texto, que todo esto, por supuesto, ya está normado, ¿no? Y tienes la lista de instrucciones, y el texto estructurado. En inglés, Instruction List, IL, viene acá. Siemens le llama esto AWL. Ya, ahora voy a poner esto en azul, AWL. Y el texto estructurado, o simplemente ST en inglés, ¿no? Structured Text, que Siemens le va a llamar SCL. Y hablo de Siemens porque en el laboratorio vamos a trabajar con Siemens, ¿ya? SCL. Bueno, ese SFC también Siemens lo utiliza. El FBD también le dice esto Siemens. Y el ladder Siemens le llama, bueno, algunos fabricantes le dicen LAT, la abreviación de ladder. Siemens le llama COP. Ah, perdón, Siemens no le llama FBD, tiene otro nombre. Vamos a poner acá. Siemens le llama FUP. Ya, FUP. Ahora, ¿por qué COP? COP es una palabra alemana que significa Contact Plan o diagrama de contactos. ¿Ya? El FUP es Funktionsplan, o sea, diagrama de funciones. Bueno, el AWL es una palabra un poco más rebuscada, pero vamos a ver si me acuerdo, ¿ya? Anweisungslist. Claro, Anweisungslist, que es lista de instrucciones. Y bueno, el SCL y el SFC. ¿Lista de qué instrucciones? ¿El AWL? Sí, es lista de instrucciones. ¿Cómo? Lista de instrucciones. O Anweisungslist. Tienes que poner la voz así como alemán para que suene más chévere. Y luego tienes el SFC y el SCL, ¿no? SFC, bueno, ese está más fácil. Y el SCL, ¿no? Entonces en inglés, no sé, puede ser. Espero que estés anotando. El lenguaje de control estructurado. Este es Sequential Function Chart. Así como para que practiquen su inglés y su alemán. ¿Ya? Sequential Function Chart, el SFC, y el SCL es Structured Control Language. Bueno, acá el ST significa, sí, Sequential Function Chart. Este en inglés es Structured Text. Ya, básicamente eso es. Ah, y el FBD, ¿no? FBD significa
function block diagram. Diagrama de bloques de función. Bueno, y la última que me falta es IL. Esto es instruction list. Ya, lista de instrucciones. Ahora, ¿por qué tenemos palabras en alemán y en inglés para escribir todo esto? Porque la norma está en inglés, pero Siemens, que es un fabricante alemán, como alemanes orgullosos de su idioma que son, le pone su nombrecito también. O sea, los nombres de Cobb, Fug y todos esos son la implementación de Siemens de lo que la norma les dice. Lo que ustedes, que seguramente ya han leído algunas normas, se habrán dado cuenta que algunos fabricantes respetan, pero no siempre al 100%. Por ahí le hacen algunos pequeños cambios para acomodarlos o ajustarlos a su realidad o a sus soluciones. ¿Sí? Entonces, ya para terminar. ¿Cómo implementaríamos una compuerta AND en un ladder? Bueno, un ladder es lo siguiente. Vamos a tomar el diagramita que teníamos por aquí. Vamos a reciclar. Ya. Este diagramita, eléctricamente creo que ya se entiende qué es lo que hace. Ahora imaginemos, este diagrama también lo podemos representar de esta manera. Le ponemos las etiquetas para que sepamos qué son cada uno. Y es exactamente lo mismo. ¿Ya? Es vamos a decir un diagrama simplificado de lo anterior. ¿Ya? Esto es equivalente a lo siguiente. Si es que tú tomas este diagrama y lo giras 90 grados antihorariamente, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a tener esto. ¿Sí? Y este es 12 voltios. Ahora, si es que esto lo reescribes en una forma un poco más habitual para el ladder, vamos a obtener lo siguiente. Y esto que tenemos acá es el lenguaje de escalera, ¿ya? El ladder se escribe así. Los contactos normalmente abiertos son placas paralelas, como si fueran condensadores eléctricos. Y las salidas para nosotros son paréntesis, ¿ya? Entonces, esto que está acá, estas son entradas, inputs. Y esto de acá son las salidas, o outputs. ¿Sí? Entonces, estas entradas se le dice contactos muchas veces, ¿no? Contacto NA. Y las salidas son las bobinas. Claro, porque las bobinas son el elemento de activación de un relé, de un contactor y otro tipo de dispositivos. En el caso de los contactos tienes el diagrama NA, que es este de acá, y tienes el NC, que es algo así. ¿Ya? Este es tipo normalmente abierto, este es normalmente cerrado. Y las salidas, hay varios tipos, pero la más sencilla es esta acá. Esta es la bobina normal. Pero también hay otras bobinas que son bobinas especiales que se automantienen en el tiempo, que son las bobinas de set y la bobina de reset. Y así hay otras bobinas más, ¿ya? Pero por ahora con eso es suficiente. Entonces, la compuerta AND, esta es una compuerta AND, es simplemente dos contactos en serie. Si quieres implementar una compuerta OR, harías lo siguiente. Ya, esto es una compuerta OR. El ladder. O sea, es lo mismo que esto de acá. ¿Sí? Solamente que en el ladder que tienes ahí a la izquierda, así es como lo dibujarías o lo programarías en un PLC. ¿Ya? Y el NOT lo harías así, con un contacto normalmente cerrado y la salida. Este es el NOT. Sería el equivalente a hace un rato, ¿sí?
Este sería el equivalente del triangulito con la bolita, ¿no? A, y este es Q. Y, por ejemplo, el XOR. El XOR, ¿y cuándo se termina? El XOR sería así. Es un paralelo donde tienes acá una salida que vamos a llamar Q. Y acá tienes esto va a estar este es A, este es B y este es B. Y este es equivalente al diagramita de hace un rato. Bueno, ahí ya no me da espacio, pero ya se entiende la idea. ¿Sí? Entonces, este es XOR, este es NOT, este es OR, y el AND lo tienen ahí arriba. ¿Sí? Muchachos, así se va armando el ladder. ¿Ya? Ahora, ¿por qué le dice el ladder? Porque a medida que tú tengas un código más largo, vas a tener algo muy parecido a esto. De repente vas a tener acá algunos contactitos, acá una bobina, de repente acá solamente un contacto, la bobina, de repente acá dos contactos y un paralelo, y tienes otra bobina, de repente por acá, no sé, un paralelo de 3 contactos, y se unen, y acá otra bobina y así. Si tú extiendes el programa más y más y más, va a parecer que fue una especie de escalera con los peldañitos. Por eso se llama ladder.